Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Para la fiesta litúrgica. Créanos que es una alegría encontrarnos una vez más con todos ustedes a través de Radio Fe Latina en este encuentro semanal para recrear esto que este año demasiado complejo, tan complejo que se está viviendo a lo largo y a lo ancho del planeta, aunque muchas veces el ánimo no lo indique, aunque muchas veces el ánimo no lo permita, cuán importante, cuán urgente, cuán necesario es recrear el sentido de fiesta, en este caso la fiesta litúrgica, en este caso la fiesta de la palabra, esa palabra que es vida frente a tanta muerte, esa palabra que es luz frente a tanta oscuridad, esa palabra que suma en lugar de tantas restas, esa palabra que trae alivio, fortaleza frente a tanta debilidad y frente a tanta decepción. Así estamos dando inicio a este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra, con las siempre generosas reflexiones, la voz autorizada, comprometida de Miguel Carreras en las reflexiones, con la presencia más importante de Silvia Patricia en la puesta en escena, la puesta en el aire, en la operación técnica. Quienes habla, Fabián Gómez, les dice que realmente es un gusto encontrarnos nosotros tres, con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, desde todas partes del planeta, a partir de los beneficios que Internet nos permite estar hermanados, nos permite estar comunicados, tomando esta Radio Fe Latina como punto de encuentro, como punto de referencia. La idea, ustedes la van conociendo, es reflexionar en la medida que se pueda, serena y abundantemente, ese tiempo que muchas veces en la liturgia no se dispone, para preparar nuestro corazón, para ir preparados al encuentro del Señor y su palabra. En esta ocasión, para el 33º domingo durante el año, 15 de noviembre de este dificilísimo, de este inigualable año 2020, que seguramente, como todos y cada uno de ustedes habrán escuchado, más allá del dolor o con el dolor incluido, más allá de la muerte, con la muerte incluida, más allá de la enfermedad y con la enfermedad incluida, termina siendo y es una puerta abierta, es una ocasión, es una oportunidad para volver a poner al hombre en su relación con el Señor, en su justa medida, volver a poner la palabra de Dios, que no es un libro de historia, no es un libro que adorna las bibliotecas, sino que es el libro, sobre todos los libros, aquel que da sentido y que da razón a nuestra existencia. En esta ocasión, entonces, la liturgia nos va a proponer para este 33º domingo durante el año, 15 de noviembre de este año 2020, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes.
A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero del Señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítale del talento para dárselo al que tiene, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 33º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser una consideración generosa, abundante, reflexiva, medicada Miguel Carrera. Miguel, créeme que es un gusto encontrarnos una vez más a la luz de la palabra. Bienvenido, ¿cómo va? Muy bien, Fabián, gracias. El gusto, vos sabés, es nuestro y el estar juntos aquí compartiendo nada más ni nada menos que la palabra de nuestro Dios. Compartiendo la vida, porque esta palabra es vida, y así la experimentamos. Para conocer la vida hay que vivir, decimos, ¿no? Si no, teorizamos siempre. Pero esta palabra nos moviliza, esta palabra nos hace ser sumamente activos. Esta palabra que el Señor nos ha regalado, Él se ha regalado en ella y con ella y a nosotros y a todos. Y por lo tanto es algo que es un privilegio, el Señor nos ha elegido. Y fíjate vos qué elección curiosa de parte del Señor del amor y de la vida. Nos elige a todos, no elige a algunos, sí, y a otros no. A todos nos ha elegido. Y todos la disfrutamos y la tenemos que compartir también. También nosotros tenemos que realizar el mismo trabajo, naturalmente en las medidas de nuestras posibilidades limitadas, que aprendimos del Señor. El Señor vino a buscarnos porque no podíamos llegar a Él. La vida vino a nosotros porque ya no estaba en nosotros, la habíamos perdido a partir de nuestra rebeldía y desobediencia, pero vino la vida a nosotros. El Señor de la vida vino a buscarnos. Y se dejó encontrar por todos nosotros. Lo hemos encontrado y ahora estamos llevando a cabo esta fiesta, porque es una verdadera fiesta, la vida como fiesta, verdaderamente lo es. Vos lo subrayás tantas veces y haces muy bien, Fabián, y lo dice también nuestro amigo Raúl Yusano, ¿cierto?, que está en la locución del programa. Así que entonces,
teniendo en cuenta todo y tantas otras cosas más que proceden del Señor de la vida, con tanto amor, generosidad y abundancia, vamos a meditar esta palabra y este texto que nos propone el magisterio de nuestra Iglesia para el día de hoy. Bien, Miguel, cuando decís en tu presentación, en la apertura, en la bienvenida de tus palabras, hablas de que la palabra nos moviliza, ¿sí? La palabra nos activa. Esto quiere decir que es uno de sus cometidos, esto es de movilizarnos, uno de los motivos de la palabra, no permanecer indiferentes frente a ella. Y sí, y diríamos centralmente, Fabián. Vos fíjate que a partir de la fe comenzamos a recibir todo esto, toda esta riqueza que nos envía el Señor. Y esa riqueza también, juntamente con ella diríamos, en nosotros genera una actitud interior que surge de lo más profundo de nuestro ser, de que esa palabra que viene a nosotros a partir de una fe que es cierta y verdadera, y lo comprobamos y verdaderamente la vivimos, la encarnamos, y eso es lo que nos moviliza, a ser realmente instrumentos del Señor a partir de comunicar esta palabra, de llevar esta palabra, de hacerla llegar a todos los oídos de la tierra. Fíjate vos que nuestro Señor lo que siempre pidió de nosotros y pidió al Padre, ¿no es cierto? Que esta palabra llegue y llene todos los rincones de la tierra, que llegue hasta los confines de la misma. Y es lo que ha venido aconteciendo desde hace 2000 años. Hoy día la palabra del Señor llega hasta países muy lejanos, a todos ha llegado. Algunos lo han recibido en mayor grado, otros en menos grado, pero eso no significa que haya terminado la gestión de todos aquellos que son voceros verdaderos de la palabra de la vida. Tenemos que seguir movilizándonos, activos, no estáticos, no quietos. La palabra del Señor, bien lo dijiste vos en la presentación, la Biblia, el libro de la vida, no es para retenerlo en una biblioteca a través de una buena ilustración, no. La palabra tiene que llegar a los oídos, y ahí la palabra, que es palabra viva, que genera vida, verdaderamente lo hace, porque a dónde llega esta palabra genera lo que ella misma es en sí y para aquello para lo cual viene, vida, y vida eterna, vida diferente. No una mera existencia, un simple pasar por el tiempo que pasa, sino una palabra que nos hace permanecer en el tiempo que pasa y nos hace trascender el mismo tiempo y llegar a la plenitud del mismo en la eternidad, que nos aguarda como culminación de un paso activo por este mundo a través de ser veraces portadores de esta palabra. A partir de estar escuchándote, Miguel, uno puede llegar a comprender, puede llegar a inferir, puede llegar a entender que este tiempo tan dramático en muchos aspectos, este tiempo que fue inesperadamente complicadísimo, se hubiera vivido y se puede vivir con otra tonalidad, con otra fortaleza, con otra fuerza, con otro espíritu, justamente como el nombre de este espacio, la luz de la palabra, amparados, alimentados, acariciados por la palabra del Señor, Miguel. Sin duda, Fabián. Fíjate vos, ayer comentábamos con Silvia Patricia, mi esposa, ella reanuda ahora también las clases de catequesis en una de las parroquias de nuestro barrio de Palermo, aquí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, ¿no es cierto? Y un poco un texto que van a considerar es muy conocido. ¿Recordás la tormenta que sorprende a Jesús cuando va con sus discípulos en la barca? Él está durmiendo y los discípulos se asustan, claro. Y vos fíjate, teniendo en cuenta esto, me decía Patricia, es un tiempo tormentoso el actual. Sí, estamos viviendo en este tiempo, en estos días, lamentablemente. Uno dice lamentablemente, pero le voy a poner puntos suspensivos quizás, mentalmente, ¿no? Sí,
Hay una tormenta que en este momento azota y podría en algunos casos hasta agobia a la humanidad. Esta pandemia que nos azota, que nos supera. ¿Cuál sería la actitud del Señor? Si estuviese en este momento viajando, esto en realidad lo está siempre está viajando con nosotros en la barca de la iglesia, navegando sobre las aguas de este mundo, que a veces se encrespan, ahora están encrespadas, en general está siempre encrespadas, pero hay momentos que desde el punto de vista, digamos, en que podríamos llamar la paz mentirosa, la paloma con ametralladora, se firman tratados de paz y bueno, y de pronto hay en vez de una guerra caliente, una guerra fría. Pero a eso le llamamos paz. Bueno, en esos tiempos de paz uno diría, bueno, el Señor duerme tranquilo y duermen todos. Pero acá todos están asustados, intranquilos, y el Señor está durmiendo. ¿El Señor qué diría en este caso? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Realmente nos supera esto que no es una cosa que nunca ha ocurrido sobre la tierra, ¿no es cierto? Hemos padecido los seres humanos, la humanidad en general, a través de su historia lo comprobamos, gran cantidad de pandemias, epidemias, pestes, y bueno, que es una consecuencia también en muchos casos de la conducta humana que tenemos, una conducta separada, alejada de aquella que nos indica aquel que viene a nosotros y que antes de irse al lugar de la gloria donde nos aguarda y nos conduce a todos, nos dejó un trabajo por hacer y nos dejó un capital para que a través de ese capital pudiésemos iniciar el trabajo, el negocio de la vida con vamos a decir, con un dinero disponible para empezar, no desde cero, sino desde la gracia de Dios, desde el tesoro de que Dios nos da para que lo fructifiquemos. Y tenemos que hacerlo en el tiempo. Y en el tiempo sabemos que pueden acontecer estos episodios, cuando el mar se encrespa, cuando se elevan las olas, cuando todo parece poner en peligro la vida. Si no llegamos a entender que la vida está precisamente en nuestras manos y en las manos de aquel que nos puso en las manos a nosotros el tesoro de la vida y los recursos suficientes para poder superar cualquier situación, por a lo mejor insoluble que parezca para el hombre. Está el Señor. Escuchando a Miguel Carreras y la reflexión a la luz de la palabra, el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 33º domingo durante el año, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. No es correcto preguntarte así, Miguel, pero lo hacemos después de la confianza que nos da tantos años compartidos a través de una u otra radio. ¿De qué va este texto de Mateo, Miguel? Bueno, este texto de Mateo, fíjate vos que pertenece al domingo número 33 del calendario litúrgico. ¿Estamos? Y sí, claro. Estamos en lo que llamamos teológicamente hablando un tiempo escatológico ya. Los últimos aconteceres, ¿no? Vamos a ver de qué manera debe entenderse también esto de los últimos, sí. Pero evidentemente aquí el Señor nos está dando a través de la parábola una lección en la cual también una vez más nos está mostrando la necesidad de estar activos, como vos señalabas en tu comentario, activos, movernos, salir, salgan afuera. El Papa nos dijo no hace tanto, ¿recordás? Somos iglesia de salida, salgan a hacer lío, vamos a hacer lío, siempre vamos a hacer lío. Vamos a despertar a un mundo que está dormido. El Señor no duerme ni dormita. Claro, el enemigo del Señor tampoco duerme ni dormita. Pero cuando el Señor se despierta, entonces pone en orden todas las cosas, comenzando por nosotros mismos. Y nos recuerda algo de lo que muchas veces nos olvidamos, y precisamente a través de periodos en los cuales nos supera el miedo, nos supera el temor, y sabemos que donde hay temor no hay amor, y sabemos que las cosas que hacemos por y para la vida, por y para el Señor de la vida, deben ser hechas desde el amor, y no presionados por un temor
que lo que teme fundamentalmente es la muerte personal, y se olvida un poco del amor, la asistencia permanente que siempre tiene el Señor hacia cada uno de nosotros. En vez de acudir al Señor, pareciera ser que nos refugiamos, nos escondemos como Adán, ¿no es cierto?, en la cueva de nuestro miedo. Y aquí habría que salir precisamente y salir a proclamar una libertad que ya está larvada en nosotros a partir de la recepción y del privilegio que nos concede el Señor, que nos comunica esta palabra para la vida nuestra y para la vida de otros. Y esto es lo que tenemos que mirar. Y este es el trabajo. Y estos son los talentos que recibimos del Señor. El Señor ascendió como este señor de la parábola que se fue de viaje. Ascendió, pero nos dejó a todos un capital espiritual, una seguridad para que podamos desarrollar una economía solvente y próspera, hacer el negocio de la vida, negociar los talentos con los cuales ilustra parabólicamente el Señor la lectura de este domingo. Se fue de viaje y regresó después de largo tiempo. A ver, ¿te sugiere algo, Miguel? Se fue de viaje y regresó después de largo tiempo. Me sugiere mucho, y fíjate vos que has puesto el acento sobre una de, yo diría, las frases centrales de esta parábola. Se fue de viaje. Sí, el Señor se fue, pero no nos dejó solos, nos dejó los talentos, bien. Pero regresó después de un largo viaje, ¿eh? Uno de los puntos que vamos a considerar, y que en este tiempo escatológico precisamente es uno de los más comentados a través de todos los tiempos cristianos. Fíjate vos, ya las primeras comunidades cristianas estaban, como quien dice, expectantes de lo que entendían era la inmediata venida del Señor. Pero el Señor ya nos había dicho: no es dado a ustedes conocer los tiempos que solamente tiene el Padre en su potestad, pero recibirán el Espíritu Santo, recibirán el Espíritu de la vida, de la guía, toda la plenitud de la verdad, y serán testigos míos. Ahí está la actividad que tenemos que llevar a cabo, los portadores de la palabra. ¿Por dónde? Empezando por Jerusalén, Samaria, eran las regiones inmediatas, ¿no es cierto?, a las cuales vino en el tiempo nuestro Señor a convivir con los hombres. Bien, Samaria, la Judea y hasta las regiones más lejanas de la tierra. El Señor ya estaba mostrando en aquel tiempo que teníamos que llegar a las regiones lejanas de la tierra que ni siquiera conocíamos. Y había que llevar esa palabra. Eso supone un largo tiempo. Así que la expectativa, digamos, y ese querer, Señor, ¿cuándo viene? ¿Cómo se tarda? Como habíamos comentado el domingo último respecto del pueblo de Israel, el pueblo elegido en figura, que estaba apresurado para que regresara Moisés de la montaña con las tablas de la ley. No venía más. Bueno, muchas veces los cristianos tenemos esa expectativa que muestra en realidad una especie de fe muy infantil, ¿no? El Señor vendrá cuando sea el mejor momento, el momento ideal para todos y para cada uno en particular. El Señor viene, el Señor no se tarda, el Señor viene en los tiempos que maneja Dios en su sola autoridad, que son los tiempos de Dios, no los tiempos nuestros. Los tiempos nuestros son engañosos. Los tiempos nuestros, y en este tiempo, mientras estamos en este mundo, bueno, son cortos, los medimos con un almanaque o con un reloj. Bueno, los tiempos del Señor son tiempos redimidos para la eternidad. El tiempo no es eterno, es casi eterno. ¿En qué sentido? Que tenemos que recuperar la eternidad en el tiempo en que estamos, y eso lo sabe Dios. Y por eso a cada uno le da según la capacidad que solamente el Señor sabe de cada uno de nosotros. Por eso a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. A ver, ¿cómo se puede leer esto? A uno 5,
puede ser generoso, a otros 2 no tanto, y a uno casi en forma muy escueta, muy reducida, muy al borde, apenas 1. ¿Cuántas lecturas posibles tiene esto, Miguel? Porque hay mucha distancia. A uno le dio 5, suponete, jugando entre vos y yo. ¿Cómo? A Miguel le diste 5 y a mí me diste apenas 1. No es justo esto. Desde una lectura, si lo mirás, humana, desde una lectura, si querés, literal o lineal, ¿sí? Sí, pero vamos a subrayar otra vez esto que dijimos recién. Vos fíjate, el Señor conoce, Él lo conoce en nosotros y mejor que nosotros mismos en nosotros. Conoce nuestra capacidad. Sabe a quién le da 5, porque sabe que aquel a quien le da 5 le puede dar porque también sabe que está en condiciones de hacer rendir un capital grande. Al que le da 1 conoce también mejor que el mismo receptor de lo que le da el Señor del talento, cuál es su capacidad. Y el Señor tampoco... ¿Qué termina haciendo? Suponete que yo descubro que tengo un solo talento. Uy, me trata como un infradotado, me trata como uno de menor talento, valga el juego de palabras, de menor capacidad. A ver, casi diríamos en la calle, como un inútil, Miguel. Claro, pero hay otra cosa que debemos agregar. Además de que el Señor sabe y conoce en serio, que ese talento mide la capacidad de aquel receptor, también sabe que, y Él evita que sea tentado más allá de su capacidad, de sus fuerzas. Porque vos fíjate, todos vamos a padecer, mientras estamos negociando los talentos, mientras estamos llevando a cabo el gran negocio, el negocio de la vida. Entendamos el término negocio no en términos de dólar, entendámoslos en el tiempo del no ocio, de la actividad. Aquello que dijimos al principio, una plenísima actividad. Y nosotros llevamos, ¿no es cierto?, como instrumento de trabajo las armas espirituales que nos comunica el Señor y toda la riqueza de la palabra que ha depositado en nosotros para que la hagamos fructificar, para que hagamos fruto de la misma. Vayan y hagan fruto de todas las naciones, de todos los pueblos. Bueno, vos me dirás, sí, pero hay discriminación porque a uno le da poquito. Sabe que ese que recibe menos tiene una capacidad en tanto y en cuanto la hace Dios del único juicio justo, que es el juicio que pertenece al Señor. Porque nuestro juicio es un juicio muy, digamos, personal. Es un juicio muy amarrete, muy limitado. Podemos evaluar a la otra persona como que tiene tal o cual capacidad, pero nuestro juicio suele ser generalmente errado. Muchas veces la experiencia demuestra todo lo contrario. El juicio del Señor es anterior e interior, es desde el principio. Es el juicio que merece llamarse como tal. Es en orden a una capacidad absoluta, de quien es autor de la vida y conoce la vida y en dónde está depositada esa vida y qué manera tenemos de vivirla y compartirla para que la vivan todos aquellos que se acercan, gracias también a la providencia del Señor. El Señor nos manda, sí. Uno diría, y siempre lo decimos esto, y esto es contenido de fe, Fabián. El Señor sí se va de viaje, vamos a poner la frase parabólica. ¿A dónde va el Señor? Va a la gloria, al lugar que ha preparado y va a preparar lugar para nosotros. Pero no nos deja solos, está con nosotros hasta el fin del tiempo. Al fin del tiempo, que será cuando Él vendrá justamente a evaluar el trabajo y a dar a cada uno en conformidad con lo que hayamos hecho mientras hemos estado en este mundo, en este tiempo y en este cuerpo. Así que no inferiorizó al del talento solo, simplemente le dio en la medida de su capacidad para que fuera el rendimiento también proporcional a la capacidad del receptor y del trabajo que éste podía hacer, en función de aquello que había recibido del Señor de la justicia. Bien,
Y después en el resultado final, lo vemos sobre el final de la parábola, ¿no es cierto? Vemos qué hizo cada uno de los receptores, miembros de la iglesia, somos todos nosotros, estamos ahí significados todos. ¿Qué hemos hecho con la palabra? ¿Qué hemos hecho con todo el tesoro, la riqueza que nos dejó el Señor, que no nos dejó solos? ¿La hemos hecho producir realmente? ¿Hemos hecho fruto? ¿Qué le vamos a devolver al Señor cuando retorne? Después de un El reino largo... de los cielos es como un hombre, Miguel. El reino de los cielos es como un hombre. ¿Qué te sugiere esto? ¿Cuál es su hondura? Ahora trabaja Silvia Patricia porque nos vamos a ir a la música y después lo charlamos. ¿Te parece bien? Perfecto, Fabián. Muy bien, a la luz de la palabra, entonces, en este encuentro del día de hoy, Silvia Patricia en la puesta en el aire nos acerca la música. Adelante. Repartió talentos para usar, los dones dio según la capacidad que cada quien tenía para trabajar. Dos de ellos duplicaron lo que el amo les dejó, y el último escondió su talento por temor. El dueño a su regreso las cuentas exigió, y a cada quien le dio según lo que sembró. Para que el reino con nuestro servicio
que le ponía un respiro a este encuentro, a nuestro encuentro a través de Radio Felatina, a la luz de la palabra, y esa música que escuchamos con Silvia Patricia en la operación técnica, que tiene que ver justamente con este texto, que la generosa presencia de Miguel Carreras estamos analizando, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, texto que la liturgia nos está proponiendo para este próximo domingo, 15 de noviembre, 33º domingo durante el año, el texto, Miguel, sobre el cual había quedado planteada una reflexión antes de la música. El reino de los cielos es como un hombre. Entonces, Miguel... Sí, claro, uno diría, de pronto frente a esta frase que nos interpela, el reino de los cielos es como un hombre. Claro, podríamos decir esto. El Hijo del Hombre, nuestro Señor, es el reino de los cielos. Es el Rey del reino, y hace de nosotros un reino, y somos reino del Señor, y somos reino de los cielos, y somos reino. Rey es el que reina, ¿no? Reina en todos nosotros, pero no reina sin nosotros. Nos hace reyes juntamente con Él. Creo que días pasados mencionábamos, nos hemos hecho en tantos encuentros, Fabián, esto que nos dice la Escritura, ¿no es cierto? Nos revela el Evangelio. El Señor nos ha hecho a todos aquellos seguidores firmes y fieles suyos, reyes, jueces, sacerdotes, profetas. Claro. Nos ha hecho, ¿no? Nos ha calificado de esa manera, pero no solamente es una definición que finalmente es correcta porque procede de la verdad absoluta, de la única verdad, la verdad que procede de aquel que es la verdad en nosotros. El que es rey en nosotros quiere reinar con nosotros, quiere reinar en nosotros, pero no sin nosotros. Entonces nosotros somos reino de los cielos también, y como tal debemos mostrarlo a todos aquellos que todavía no conocen y consecuentemente no tienen acceso a ese reino de los cielos, a ese reino de la vida. Es el único reino posible, es el único reino que permanece porque no es de este mundo. Los reinos de este mundo pasan con el mundo que pasa, en el tiempo que pasa. Este reino no pasa, permanece, es eterno, este rey es eterno. Y el hombre que pertenece a este reino y es participadamente por el único rey también es eterno. A eso vamos, no menos que a eso. Mira la envergadura que tiene el tema, mira la jerarquía de todo esto, mira la asignación que nos da el Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese capital que nos deja, con esa palabra que es la mayor riqueza? Y tenemos que hacerla producir y progresar, sí. Eso es hacer frutos en nosotros mismos primero y en el otro, por amor al otro, mostrando el mismo amor que mostró a nosotros, el que viene y deja en nosotros el capital para la vida. Nuestro trabajo tiene que ser de colaboración y participación con el otro y en el otro, como lo hizo el Señor, dejando el modelo absoluto para los tiempos, para la eternidad. El reino es estaba pensando que en este tiempo que nos encontramos a través de Radio Felatina, a la luz de la palabra, Miguel, casi nos ha tocado en todos y cada uno de los encuentros ver dos cosas en comunes. Jesús hablando en parábolas, Jesús hablando, invocando, invitando al reino de los cielos. Esto es lo que nos ha tocado en este tiempito que llevamos compartiendo a la luz de la palabra, este encuentro semanal a través de Radio Felatina, ¿sí? Porque es como que semana a semana nos ha tocado, te ha tocado a vos, meditar estos textos con esas dos características, ¿no? Jesús hablando en parábolas y mucha trascendencia al reino de los cielos, invitando al reino de los cielos, ¿sí? Sí. Yo recordaba ahora que estabas hablando, y la pregunta tuya, Fabián, el diálogo de Jesús con Pilatos, con Poncio, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Palabras que, no entendió Poncio Pilato, sin duda que no lo entendió. Que cuesta entenderlo también.
Inclusive te diría más, Fabián, nos cuesta entenderlo a nosotros. Lo vamos a entender, sí, finalmente, porque lo vamos a vivir. Estas cosas recién uno las conoce y puede decir que verdaderamente conoce, por ejemplo, la palabra de Dios cuando esa palabra la vive, la encarna. Si no, todavía estamos haciendo literatura. Bueno, y en realidad el reino de los cielos, pusiste una pregunta realmente interesante. El hombre es el reino de los cielos, el reino de los cielos es un hombre, el reino de los cielos somos nosotros. Claro, mira hasta qué punto tenemos que encarnar todo esto, vivir todo esto, que si no lo vivimos todavía no lo conocemos y consecuentemente no lo participamos. Mi reino no es de este mundo, quiere decir que hay que salir del mundo, ir a ese reino. El reino viene a nosotros, tiene el poder de venir al mundo y en el mundo quitarnos de la trampa, de las olas encrespadas, de la tormenta que está azotando permanentemente a la humanidad, quitarnos de una realidad que no es de vida sino es de muerte y llevarnos a una realidad que es de vida y es la única realidad viva, la que quiere el Señor que vivamos nosotros. Por eso la vida que Él es y que Él trae a cada uno. Y por eso Él permanece en nosotros, nosotros en Él, en el misterio de la unidad, que es misterio del amor y de la vida, y es al lugar a donde vamos, que es el lugar que el Señor tiene preparado en la gloria, más aún, más elevado todavía, la gloria, la plenitud de la luz. ¿Es posible reconocer los talentos cuando ha sido un don y cuándo es tarea del hombre y cuándo es tarea mía? Es decir, los talentos siempre son un regalo, una cesión, una concesión, un don de Dios y no un logro mío, Miguel, que muchas veces nos vanagloriamos en soberbia sobre aquello que no nos corresponde o que no somos. Y mira que la soberbia de pronto, el vanagloriarnos nosotros de algo que creemos que es mérito personal, es muy frecuente que ocurra, aún en los cristianos, Fabián, Uno diría, no, el cristiano no, porque ya ha ingresado en el territorio de la modestia, la humildad. Sí, pero parcialmente muchas veces. Recordemos siempre que mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, todavía permanecen en nosotros muchas cosas que no quitamos de un día para el otro. Muchas cosas permanecen y el Señor se encarga de quitarlas de nosotros. Pero eso requiere un tiempo, por causa de que estamos en el tiempo, ¿no? Pero finalmente todo este trabajo que hace el Señor en nosotros nos va mostrando, porque lo vamos viendo. Estas cosas, quizá en un tiempo determinado de nuestra conversión y de nuestra evolución cristiana, vayamos teorizando, pero además en el buen sentido, ¿no? Que vamos razonando, quizá utilizando en demasiada la razón o el límite de la razón, para entender, pero después la vivencia es la que nos muestra y nos hace entender definitivamente todas estas cosas. Y ahí es cuando vamos creciendo, cuando vamos verdaderamente ascendiendo. Este recorrido ascensivo que tenemos que llevar a cabo y que está, lógicamente, figurado en el seguimiento firme que hacemos de las huellas del Señor. El Señor ascendió, resucitó y ascendió. Nosotros hemos resucitado, sí, en el alma, ¿no es cierto?, espiritualmente hablando, pero tenemos finalmente que llegar a la resurrección total, que el Señor nos manifestará y nos revelará en el día de su gloria, cuando venga a buscarnos en gloria en la final resurrección, en su venida final. Bueno, pero tenemos que hacer todo un itinerario ahora, y tenemos que ir viendo todas estas cosas, las va mostrando Dios, y entonces podemos ver las cosas que... te pongo un ejemplo, fíjate, ¿no? Si uno mira el sol, tiene que cerrar los ojos. No aguanta la mirada temporal el brillo del sol. Bueno, fíjate que cuando el Señor se mostró transfigurado a los suyos, en este caso Juan Pedro y Santiago, su rostro, dice el relato de Mateo, era radiante como el sol. ¿Lo podías mirar a la cara? ¿Mirar a los ojos con la mirada temporal? No se soporta, ¿no?
Bueno, pero cuando tengamos el ojo de la fe ya definitivamente abierto, entonces veremos cara a cara a aquel que nos ve y nos muestra las cosas como son, a la luz de la gloria. Ese es el rostro radiante, esa es la sabiduría radiante e inmarcesible de las cuales nos habla el libro de la sabiduría. Esa sabiduría que es plenitud de vida. Recién ahí la mirada verá cómo son las cosas y nos veremos a nosotros mismos como somos. Pero nos veremos en el espejo de la vida definitiva, no a la luz del engaño que muchas veces hacemos de nosotros mismos, creyendo ser lo que no somos. Por eso vos decís, sí, vanagloriándonos de cosas que son más bien fruto de la soberbia o del orgullo tonto de los humanos que de la verdadera gloria de Dios, de la verdadera luz de la vida. Y a eso tenemos que ir, a eso vamos, Fabián, y a eso queremos llevar al otro, pero desde el servicio, claro está. No nos olvidemos. El Señor le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entrá a participar del gozo de tu Señor. A ver, le dio 5 talentos, que es la mayor cantidad de talentos señalada en este texto de Mateo, Miguel. Sin embargo, el Señor dice, ya que respondiste fielmente en lo poco. Y sin embargo, esos 5 talentos fueron en la mayor cantidad. ¿Cómo entender fiel en lo poco? ¿Fiel en lo poco no sería el que se le dio un talento? ¿Cómo se entiende esto? No, poco es comparado con lo que nos dará el Señor finalmente cuando estemos con Él en la gloria del lugar que ha preparado para la gloria. Estamos en el mundo. Todavía esto es poco comparado con la totalidad que es Dios y que el Señor participará con nosotros. Vamos a esa totalidad. Entonces en esa totalidad tendremos lo mucho, tendremos todo. El Señor, fíjate vos, cuando el mandamiento se da a través de la ley, ¿qué se dice? Amarás al Señor tu Dios, sí, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, totalidad. Todo es el Señor y todo nos da el Señor. Porque si bien el Señor se parte y comparte para cada uno de nosotros, ponerle como ejemplo en este tiempo eucarístico, ¿no es cierto? Participamos del cuerpo y la sangre, bien, nos da parte, pero esa parte es la totalidad. Ahora uno diría, ¿la vemos como totalidad o la vemos como una porción del pan que el Señor comparte, la fracción del pan? Sí, desde el punto de vista de la mirada mundana, claro que sí, y también de la comprensión que tenemos todavía mientras estamos en el mundo y en el tiempo de estas cosas. Pero a medida que vayamos creciendo en el conocimiento de las mismas, que vayamos ascendiendo hasta llegar finalmente a ver al Señor cara a cara, a ver al que nos da todo y lo veamos directamente a Él, entonces tendremos mucho más. Tendremos la presencia del Señor y la experiencia concreta de esa presencia, la semejanza con aquel que nos da todo. Mucho nos da, bueno, todo nos da. Ahora nos da esto. Escuchando a Miguel Carreras, reflexionando acerca del Evangelio este próximo domingo, el 33º domingo durante el año, sobre el texto que la liturgia nos está proponiendo, que según el Evangelio, según San Mateo, en su capítulo 25, versículos 14 al 30, en este nuestro encuentro, a la luz de la palabra, a través de Radio Fe Latina, que en este día de hoy está promediando. Miguel, a los servidores, ¿sí? Le puso estos apellidos, bueno y fiel, malo y perezoso, lo podemos tomar así, servidores, bueno y fiel, los 2 primeros, malo y perezoso, el tercero, aquel que guardó y escondió un talento. Le puso estos apellidos, los catalogó de este modo, Miguel. Sí, más que a ellos mismos, uno podría pensar, catalogó a la obra que hicieron con los talentos, ¿no? Bueno, aquel que, por ejemplo, los hizo producir, pues una comparación naturalmente.
le dice bueno y fiel. Sí, sin duda. Claro, si uno parte de la base, el Señor hizo al hombre imagen y semejanza suya, leemos en el Génesis. ¿Y qué vio Dios? Que el hombre era bueno. Era bueno. Es bueno lo que hace el Señor, ¿no es cierto? El hombre que hace el Señor. Ahora, el hombre que se acerca a Jesús, ¿no?, que todavía no conoce, y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar al reino de los cielos? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno en la tierra es bueno, solamente Dios es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le dice servidor bueno y fiel. Bueno y fiel en el servicio, en la gestión que hace, haciéndose responsable buenamente, ¿no es cierto?, de aquel depósito que le confía el Señor, confió en él, ¿no es cierto? Y fiel, bueno, ahí está, procede de la fe que también viene del Señor, porque la fe es una donación de Dios, es un don, no es una, una característica inicial nuestra. Fe en aquel que finalmente considera buena nuestra gestión apostólica. Nos envía a todos el Señor, sí, usando el término muy abarcativamente, pero en ese sentido la bondad del hombre, ¿no? Como malo es el otro, que el otro realmente tuvo una conducta que alejada de Dios, claro. Una conducta que si no es para la vida y no es para el juicio favorable en el momento del final juicio, bueno, se puede considerar mala. Claro, no es buena. Lo que Dios no estima como bueno, su juicio es definitivo, no es bueno. Perezoso. La pereza es uno de los pecados también en los cuales incurrimos con frecuencia. Acá había que ser activo, no perezoso. El Señor no se equivoca. Le pidió poco, no le pidió mucho, le pidió menos que a los demás. Sabía la precariedad, pero le pidió en la medida en que también sabía que podía hacerlo, y no lo hizo. Entonces no fue activo, no trabajó, no amó. ¿Qué hizo entonces? Y se quedó tranquilo. Te devuelvo lo tuyo. Es como el que recibe amor de parte del Señor, que en realidad es el capital que el Señor nos deja, la mayor riqueza. Sí, si usted hace frutos realmente desde el amor porque ama a su prójimo, usted va a encontrar finalmente el resultado de ese trabajo en el amor. Ahora, si usted recibe el amor de Dios y se queda tranquilo, Dios me ama, yo me quedo tranquilo, y usted muestra amor después con el otro, no, ni se mueve, total a usted Dios lo ama. Sí, pero Dios lo ama, pero ¿y usted ama a sus semejantes? Usted dice que ama a Dios y no ama a su prójimo. Eso es pereza, eso es indiferencia, y peor aún, frente a la necesidad del otro. Estábamos hablando al principio, Fabián, que estamos en un tiempo tormentoso, este tiempo de pandemia, ¿y qué podemos hacer? ¿Escondernos en casa? ¿Traer refugiados? ¿Disfrazados? ¿A cubierto de todo? ¿O salir dentro de la posibilidad lógica que existe a ayudar? Hay mucha gente a la cual debemos ayudar. Y debemos hacerlo desde distintos prismas, cada uno en la medida de su posibilidad. Y cada posibilidad en la medida del don que recibimos de Dios. Pues todos hemos recibido un don, pero para todos los que tenemos un don, y todos lo tenemos diferentes, unos serán apóstoles, como dice San Pablo, otros serán maestros, evangelizadores, otros don de lenguas, don de profetas, don de sanidad, lo que vos quieras. Que ejercemos en función del amor al otro. Pero para todos, en común, para todos, tanto el que recibió 5, 2 y 1 talento, Dios nos muestra un camino mejor, más excelente. Ese camino es el camino del amor. El amor de Dios está depositado en todos. Y si hay amor de Dios, hay amor al otro. Si hay amor a Dios, hay amor al prójimo. Y con alegría ejercemos el don particular en función del beneficio y la asistencia al otro. Ahí vamos a ser activos. Ahí el talento va a producir un fruto, un rédito importante. Es para la vida.
tímidamente a despedir, pero en este par de minutos que nos restan para concluir este encuentro a la luz de la palabra, me gustaría compartir, al menos sintética y brevemente, un comentario, una reflexión, apenas unas líneas, sobre la segunda carta, sobre la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6, que también integran la liturgia de este domingo. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos, entonces, como hacen los otros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Claro, nosotros somos hijos del día, hijos de la luz. La verdadera luz ya nos alumbra. Entonces en nosotros no hay temor, no hay inseguridad. No tememos, porque tenemos la relación cotidiana con el Señor. Cuando el Señor venga, lo recibiremos como alguien que familiarmente viene a nosotros, porque el Señor... Yo voy a tomar un tiempo de verbo que yo suelo utilizar cuando hablamos de la vuelta del Señor, de la venida del Señor. El Señor viene, está viniendo y ha de venir. El Señor está viniendo a nosotros siempre. Y la final venida será la venida mejor recibida por todos aquellos que son hijos del día y lo esperan al Señor con la mesa servida. Él viene a presidir la mesa y el banquete celebrativo de una vuelta del Señor en la gloria, que viene para compartir ya no lo que compartió, que fue bueno y necesario y fue la vida, sino el festejo definitivo a través de un banquete que precede a qué cosa, a la unión definitiva, a la boda celestial. Ese día es el ansiado por todos, pero no especulamos, y menos aún lo tenemos como un día presididos por el temor de aquellos que son hijos de la noche y sorprendidos por todo aquello que pertenece a la noche y que es enemigo del día, enemigo de la vida, enemigo de la luz. Muy bien, hasta aquí entonces, junto con Miguel Carreras en las generosas reflexiones, junto con Silvia Patricia en la puesta en el aire, quien les habla, Fabián Gómez. Hasta aquí entonces hemos compartido nuestro nuevo encuentro a la luz de la palabra a través de Radio Fe Latina. Que el Señor los bendiga a lo largo de esta semana, y si son gustosos, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridos oyentes, gracias también, porque agradecer siempre está bueno. Gracias por todos los lindos y halagos y comentarios acerca de estos trabajos, de este espacio, de este intento que semanalmente hacemos junto con Miguel Carrera, que es un alimento para seguir adelante. Que el Señor te bendiga, Miguel, que tengas una linda semana, y con Silvia Patricia hacemos el cierre, ¿te parece? Con ella en la parte técnica de nuestro espacio de esta semana, y Dios mediante nos reencontraremos la próxima, ¿sí? Dios mediante, bien decís entonces, Fabián. Igualmente que pases una hermosa semana junto a tu gente, y bueno, el domingo estaremos acá para el Evangelio del domingo. Los esperamos entonces. Así Hasta mismo, entonces. un abrazo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.